Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Hoy quiero realizar un tarot interactivo sobre tu próxima pareja. Adáptalo si la has conocido o no, si estáis hablando o estáis teniendo las primeras citas. Adáptalo a lo que más te resuene. Recuerda que esto no deja de ser un tarot interactivo, quédate con los mensajes que más te puedan resonar y los que no los vamos a dejar para el universo, para otra persona. O si es alguien del pasado o, por ejemplo, que es alguien nuevo, adáptalo a lo que más te resuene. Y si es alguien del pasado, obviamente también, o no. Vamos a fluir, vamos a conectar con tu energía, con esa supraconciencia. Voy a conectar para este tarot. ¿Qué mensajes debes de recibir en estos momentos? Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like. Muchísimas gracias por apoyarme, por suscribirte, por regalarme este pedazo de like. Sobre todo, suscríbete para que YouTube me pueda recomendar más. Comenta aunque sea con un corazón para apoyar este canal de tarot. Gracias. Recuerda también, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, toda la info en la web, y hace poquito he sacado también mis libretas de manifestaciones que las podéis encontrar por Amazon en mi web, toda la info por aquí abajo, mis redes sociales, Sakura Tarot, Instagram, TikTok, Facebook. Estoy más activa ahora, más también por Instagram, y cualquier consulta por email o en la web donde tenéis toda la info. Y ahora sí vamos a conectar con tu energía, con tus... Vamos a ver qué mensaje tienen para ti. Obviamente, si te ha resonado el lacito o Alicia, puedes elegir los dos grupos. También vas a recibir más mensajes. Tendrás que elegir opción número 1, opción número 2. Te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Vale, pues vayamos por la opción número 1. Hola, opción número 1. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com o toda la info por aquí abajo en mi web. Suscríbete, regálame un like, apoya este canal, y ahora vamos a conectar con tu energía. Piensa en esa persona si no la has conocido, si es alguien del pasado. Deja fluir. Vamos a ver. ¡Wow! Puede ser que con la persona, opción número 1, con la persona que aún no ha llegado a tu vida, o veo aquí algún parón, o es alguien del pasado. Adáptalo a lo que más te resuene. Siento de que ahora mismo estás como preparada para una relación, pero emocionalmente quieres, pero a la vez siento que te da como un poco de bloqueo a la hora de perder tu independencia. Siento que llevas un largo tiempo sola, te has acostumbrado a esta soledad, al estar contigo misma o contigo mismo, y temes que a lo mejor sí que es verdad que te veo que más ilusionado hacia la vida, has encontrado como un equilibrio, como tu paz mental, ¿no? En tu círculo, en tu reinado, en tu hogar seguro, ¿no? Y siento de que sí que es verdad que ahora aquí, por ejemplo en España estamos en invierno, ¿no? Y a lo mejor con el frío te puede apalancar más un poco salir,
Yo estoy canalizando que para primavera, verano, opción número 1, yo te veo más saliendo, más hacia conectar con el mundo. Y yo te veo a corto plazo conociendo a esta persona, pero sí que es verdad que si tienes a lo mejor a perder como un poco como esa dependencia, o a lo mejor es una persona que se acaba de divorciar, separar, ¿no? Quieres, pero te da pavor, ¿no? También que alguien como que venga entrando a tu vida, ¿no? Como arrasando, ¿no? Y que te desmantele. Yo siempre digo, es muy importante que en la pareja, sobre todo cuando nos estamos conociendo, que dejemos claro cuál es nuestro horario, nuestro tiempo de disponibilidad, o este hobby para mí es muy importante, pero yo lo quiero hacer en soledad. Siempre es muy importante, y esto lo remarco tanto en mi vida privada como en los tarots, tanto aquí como privados, que es muy importante marcar cuando nos estamos conociendo. ¿Por qué? Porque llegado un momento que a lo mejor vamos teniendo las citas, que guay todo hay, sí que es verdad, ¿no? Que tenemos tendencia a ilusionarnos, a wow, yo voy a apostar, porque estamos también apostando por esa persona, nuestro tiempo, nuestro dinero, y yo siempre digo que nuestro tiempo es oro, y cada noche morimos y cada mañana renacemos, ¿no? Hoy estamos, mañana quién sabe, ¿no? Esta es mi filosofía, pues esto es lo mismo, ¿no? Sí que es verdad que no queremos perder el tiempo y al grano. O cuando vamos teniendo citas, ¿no? Es normal también establecer unas metas con esta persona, a largo plazo, a corto plazo, el irnos a vivir, qué es lo que tú buscas, qué me puedes aportar, etc., ¿no? Todas esas fórmulas o esos esquemas. A lo que voy, que si a lo mejor te da miedo que alguien entre en tu vida y arrase, a lo mejor no estás preparado o preparada para una relación, o a lo mejor sí, pero vamos a ir trabajando pues ese bloqueo, ¿no? De, vale, yo quiero conocerte, pero tampoco me invadas tanto, ¿no? Porque yo también he conocido personas que arrasan en la vida, y a mí, por ejemplo, yo soy una persona, a lo mejor soy muy celosa en mi intimidad, ¿no? Y a lo mejor no me gusta que me arrasen tanto, ¿no? También soy acuario, ¿no? Y soy, vamos, tener mi espacio, adoro mi espacio, ¿no? Pues, y eso es una cosa que siempre remarco. Sobre todo la persona que llega a tu vida, yo veo también signo de aire, muy mentales, muy saben lo que quieren, aquí estoy yo, pero eso sí, también no me cohibas. O sea, que la persona también que llega a tu vida también es una persona que adora tener su espacio, va a adorar hacer, pasar tiempo contigo, hacer hobbies contigo, pasar tiempo de calidad, obviamente, ¿no? Tengo pareja y cada uno por su lado, pues no, pues entonces nos separamos y chao pescado, ¿no? Sí que es verdad también, y me encanta, que la persona que llega a tu vida es una persona que te va a aportar paz, tranquilidad, templanza, sabe lo que quiere, no cargado de mochilas del pasado, porque mi ex, que no sé qué, divorcio, tal, ¿no? Que hoy en día no es difícil, yo siempre digo, es como vibremos, no es lo que vamos a traer. Si yo, por ejemplo, siempre, y esto lo leí el otro día en un libro, y es que es verdad, ¿no? Que si tú, por ejemplo, pregúntate, para ti, ¿qué es el amor? Es que me han hecho daño, es que no sé qué, pues eso vas a atraer. Yo siempre digo, donde pones tu atención, a tu energía, y eso atraemos. Y es que es verdad. Pues si estamos en esa vibración, para algunos, no pasa nada, grupo número 1. Vamos a sanar, vamos a pasar tiempo con nosotros mismos o con nuestros amigos, amigas, entrar, salir. Voy a aprovechar también en esta etapa hacer pues lo que más me gusta. Mejor quiero emprender, quiero leer, quiero hacer puzzles, lo que sea, ¿no? O ponerme ahí buenorro, me voy a hacer deporte, o me voy a apuntar a un gimnasio. También es otra manera de conocer a personas o relacionarnos. Aparte
es un buen método. Pues oye, pues adelante. Pero pregúntate, ejercicio para grupo número 1, ¿qué es para ti el amor? Porque si a lo mejor entras en conflicto, a lo mejor hay que sanar y no pasa nada. Vamos a hacer ahí un trabajo personal, uno mismo, una misma. Y yo te veo a corto plazo que la persona que te llega a tu vida vais a formar un proyecto juntos. Pero sobre todo os vais a iluminar y vais a hacer un trabajo personal los dos también. Siento que también, ¿no? Desde el 2020 y jolín, veo un gran despertar, que la gente se está cuestionando muchas cosas de esta Matrix, ¿no? Que no es como lo que nos han vendido, ¿no? En historia, en sanidad, alimentación, en cómo nos manipulan, ¿no? Los procesos cognitivos al ver la tele. Yo para nada, o sea, veo la tele, veo YouTube, que me encanta también escuchar tarots, podcasts, leer libros, wow, también pensar que a mí libros me encanta. Me estoy devorando información y me encanta. Series, por ejemplo, ahora mismo no es que vea muchas, escucho más podcasts, aparte de otras cosas, ¿no? Y cómo no, que vivimos en una gran manipulación por la tele, o sea, yo, número 1, no veáis la tele. Si quieres ver alguna serie, pero que te aporte, que te dé risa, lo que sea, pero que pases un momento divertido. Es que yo te veo una etapa que también, opción número 1, que has disfrutado tanto de ti mismo, tanto de la compañía, que eres una persona que poco a poco te gusta estar, vas a socializar, poco a poco. O con la persona que llega a tu vida también, te va a encantar, a lo mejor tu entorno, siento también, ¿no? Que has cambiado mucho tus ideologías, tu forma de pensar. Y a lo mejor la persona que llega a tu vida también vais a pensar o habéis leído más o menos libros similares y eso también te va a aportar el poder abrir temas de estos temas o el tema que sea con la persona que llega a tu vida. ¡Wow! A esta persona la vas a conocer como máximo en verano, buen tiempo. Es una persona que te va a aportar luz, claridad, sabe lo que quiere. Aparte también, os habéis encontrado en nuestras vidas o vidas paralelas también. Es una persona con un trabajo estable. Lo que sí siento, opción número 1, que es, yo veo una posible mudanza, o a través de esta mudanza vas a conocer a tu persona especial, opción número 1. Sí que es verdad que tu persona especial también te está manifestando, está diciendo dónde estás. O sea, energéticamente yo os veo un punto, por eso me sale el sol. Os estáis manifestando mutuamente, qué bonito. Siento que también que la persona que vas a conocer en un viaje, excursión o te vas a trasladar a algún lado, lo que sea. Si es por redes sociales, no siento que la vayas a conocer ni por alguna aplicación de citas o algo, no. Puede ser también que te apuntes a algo en algún grupo específico, me invento algo de fotografía, ¿no? Lo típico, ¿no? Pues a lo mejor vas a conocer a esta persona. O a través de esta persona puedes conocer también el amor de tu vida. También gracias a mí, 2 o 3 parejas, más bien hoy en día conocidas, han conocido gracias a mí. O sea, yo he sido como su cupido. Y hoy en día están casadas y felizmente ya llevan años juntos. O sea, que a través de otras personas podemos conocer. Yo también a través de otras personas he hecho grandes amistades. Incluso también he conocido con una de mis parejas.
Lo que sí me encanta, y perdona porque a veces me desvío de un tema a otro, pero es porque estoy canalizando tanta información, sois también muchas energías, que la persona también me encanta porque a lo que decía, ¿no? En el 2020 hubo un gran despertar espiritual y sobre todo es una persona muy despierta. Que siento que con tu entorno no son temas que puedas a lo mejor abrirte más, opción número uno. Me encanta porque los dos me encanta sobre la cultura egipcia. Veo mucho también por ahí el tema. Os encanta mucho el tema de dioses. O incluso a largo plazo con esta persona vas a hacer un viaje a Egipto o a otro lado donde haya pirámides. ¡Wow! Aparte que esta persona, opción número uno, yo te veo también en plan, bueno, yo voy a dejar fluir, también pónselo fácilmente al universo, ¿no? Si tú quieres esta persona también, está muy bien visualizar todo lo que tú quieras, pero también, pues vamos a movernos, yo qué sé, aunque sea dar una vuelta contigo misma a la naturaleza, opción número uno, también se puede conocer gente, yo también cuando antes hacía más rutas de senderismo también he llegado a conocer a personas y wow, a mí me encantaba la energía que se movía por ahí. O algún evento que te guste también. Pero tú estás, opción número uno, que si esta persona que me conquiste, que yo ya he dado todo en un pasado, está muy bien, opción número uno. Estás como en modo como me salía aquí, ¿no? En modo... Para mí representa esta ave un águila, ¿no? Como en modo observador. Y también yo te veo tanto en tu vida privada como en todas las áreas de tu vida que estás un poco en modo observador como... Porque entiendes cómo va esta Matrix, cómo interactúan las demás personas, cómo están como programadas, ¿no? Y estás como un poco observador. Y sí que es verdad, opción número uno, que yo siempre digo que información es poder, que más o menos en pocas palabras, como decía Jesús de Nazaret, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir? Por sus acciones los conoceréis, ¿no? Pues más o menos ya sabes de cómo puede venir esa persona, ¿no? Sí que es verdad que en un pasado, opción número uno, antes eras como más confiado, más confiada, te enamorabas más, eras una persona que te entregabas, pero sí que es verdad, decepción tras decepción. Por eso también has pasado como varias noches oscuras del alma, ¿no? Has sanado. Y ahora estás como aquí, ¿no? ¡Wow! Resurjo, ¡wow! Ahora estoy como una loba, un lobo, aquí estoy yo, arrasando por la vida, ¿no? Pues claro que sí, yo te veo en esa energía, ¿no? Opción número uno. Pero aparte eres una persona también tranquila, estás en un momento guay de tu vida. Vamos a preguntarle al oráculo, ¿qué más? ¿Qué más? Wow, opción número uno. Sí que es verdad que has podido, para algunos, vivir alguna traición recientemente. No tiene que ser tampoco algo del amor, algo que te ha podido marcar. Y para ti ha sido una decepción y estás en vibración, le perdono o no. Opción número uno, está muy bien que le perdones, pero por ti misma, por ti o por ti mismo, para que no tengas ese dolor, para que puedas seguir avanzando en tu vida. Pero no hace falta a lo mejor que esa persona esté en tu vida. O a lo mejor también, opción número uno, puede ser que la persona estés preguntando, esto le puede resonar obviamente para algunos, que esa persona ahora está en proceso de divorcio, de separación, o puede ser que alguien te guste, pero que ahora esa persona está comprometida. Yo no siento de que sea el amor de tu vida. Sí que es verdad
que reúnen unas cualidades que pueda ser para ti opción número uno. Pero sí que es verdad, si esa persona a lo mejor está en pareja, está en proceso de divorcios, porque eso ya está más roto que roto, ¿no? Que os deis un tiempo que esa persona organice su vida, porque si, por ejemplo, no, esa persona de mientras está con otra persona, está contigo, si se lo ha hecho a su actual pareja, también se lo puede hacer. O a lo mejor también opción número uno, estás como intentando olvidar a X persona. Y a mí me funcionó súper bien. A lo mejor para algunos, yo lo hice como inconscientemente como terapia de choque, opción número uno. Y yo me acuerdo hace años que estaba con un chico, pero era como... Para mí era como... Sí, ahora volvemos, ahora no, o sea, siempre era como un bucle, ¿sabes? Pero como que no terminaba de cerrar pues esa etapa, ¿no? Y yo ya estaba en un momento que a lo mejor quería avanzar más en la relación, irnos a vivir juntos. Y a mí inconscientemente fue de terapia de choque para olvidar y abrir los ojos, opción número uno también. Si estás pasando por esta etapa de olvidar a alguien. Y fui al Ikea y yo me acuerdo a comprarme unas cosas. Fui como 2 o 3 veces, tuve que ir seguidas por comprar algo, no me acuerdo muy bien. Y me acuerdo yo que empecé a ver parejas, digo, wow, digo, si esto es lo que quiero en mi vida. Quiero ir al Ikea, por ejemplo, y con mi actual pareja a comprar los muebles de nuestro hogar, lo que sea. Pero con esta persona, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Pero si solamente a lo mejor le estoy entregando mis mejores tiempo y mis mejores tiempos aquí a esta persona, que a lo mejor siempre que queda conmigo me deja tirada, esto o lo otro. Y ahí fue cuando dije, hasta aquí, corto. Pues para olvidar a cierta persona, haz terapia de choque, opción número uno. O con la persona también que estás preguntando, o a lo mejor posible cita que te guste y tal. Pero si no habláis el mismo idioma, opción número uno, cada uno va a tirar por su lado. Por eso necesitas conocer a alguien y lo vas a conocer a alguien comprometido, sincero, que quiera estar contigo. Pero eso se ve, sobre todo en los primeros días, semanas y etapa en una relación. Opción número uno. Ser un equipo. Y sobre todo opción número uno, sí que es verdad que tú ahora mismo puedes tener alguna cita que te guste y tal, pero tienes que pensar que el tiempo aquí en esta red es limitado. ¿A quién le estás dando tu tiempo que no te lo está valorando ahora mismo? Y wow, opción número uno, sí que vas a tener una cita, una invitación. Pero mira cómo este chico mira a su chica de enamorado o de enamorada. Y es una persona detallista. Pues esto es lo que yo quiero que vibres. Opción número uno. Una persona que te mire con admiración, enamorado. Decir, wow, me súper encantas. Pues claro que sí, opción número uno. Y yo siento también que las primeras citas, o es una persona también que le encanta mucho el tema de museos, viajar, de cultura, de espiritualidad. Es que siento que vais a tener varias cosas en común. O a lo mejor también es una persona muy lectora, que a lo mejor te va a recomendar, pues mira este libro, mira este documental, y no sé, te vas a abrir a nuevos mundos, a nuevos temas. Incluso siento de que vas a hacer grandes cambios en tu vida privada, en la alimentación. Siento que te vas a ir encaminar más por terapias alternativas. Opción número uno también, te veo trabajando a largo plazo, también algo relacionado con terapia alternativa, temas de salud holística, wow. Pero a largo plazo te veo, opción número uno.
Y para ti va a ser un nuevo mundo, un cambio que necesitas también. Opción número 1. Y ahora vamos a ver qué energía te estás moviendo. Opción número 1, vamos a ver. Mensaje para ti. Vamos a conectar con tu energía. Opción número 1. ¡Wow! Cosas nuevas, etapas nuevas que llega a tu vida. Opción número 1. Por fin se te cumple lo que tanto deseas. Esto es un sí. Aquello que veías imposible. Opción número 1. Siento de que ya por fin ya te visualizas donde tu deseo y se te va a cumplir. Esto es un sí, pero sí. Opción número 1. Y eres una persona auténtica. Que no tienes, ya has dejado como miedos, bloqueos atrás. Esta soy yo y a quien le guste bien y a quien no, no. Y gracias a eso estás liberando una gran cantidad de energía. ¡Wow! Cada día, opción número 1, te felicito. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese pedazo de like. Opción número 1. Suscríbete, regálame un like, comenta, sobre todo aunque sea con un corazón, para que vea cuáles son mis corazoncitos preferidos. También regálame un like. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, mi web. Cuídate y nos vemos pues en la opción número 2. Pues claro que sí, te invito a que la veas, que seguro también hay más mensajitos para ti. Opción número 2. Vamos a tirar con esta baraja, que felicito a la autora porque me encanta. Opción número 2. Gracias por verme. Sobre todo, déjame un corazón para que yo vea mis corazoncitos preferidos. Por aquí, el color que más te vibre. Suscríbete, regálame un like, comenta qué te ha parecido. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com o mi web. Vamos a ver, vamos a conectar con esa energía, con esa persona, si no ha llegado, si estás pensando. Opción número 2. Yo veo aquí un gran cambio en estos momentos para ti. Siento de que o la vida te va a meter una sacudida o te la ha metido, opción número 2, que ha puesto para ti la vida patas para abajo, patas para arriba. Estás viviendo una etapa un poco que no sabes qué rumbo tirar, qué decisión. Yo veo aquí sobre todo también una posible mudanza, o a lo mejor te vas a ir a un sitio para conectar más con la naturaleza, el alquiler o la hipoteca más barato, opción número 2, o estás hasta las narices de los vecinos y siento de que te vas a ir a lo mejor a un sitio, tampoco que haya 3 tiendas, pero a lo mejor que haya tiendas, lo típico, pero no tanta gente. Siento que estás como en esa vibración. Esto es un sí, pero sí. Siento también que ya no eres tan como más... O sea, a ver, ¿cómo lo digo? Eres una persona también que ya no entras en... Me voy a comprar esto porque tal. No, lo compras, lo necesitas, si no, no. Eres una persona espiritual y obviamente ser espiritual, no, yo no soy materialista. No, esa es mente de mediocre, opción número 2. ¿Qué quiero decir? Que aunque seas espiritual, yo también tengo mis caprichos, mis estos, los otros, pero mejor antes abarcaba más cosas que hoy en día no me llaman la atención. Yo, por ejemplo, soy una persona que yo no me maquillo, ¿sabes? Opción número 2, y no pasa nada. Antes me maquillaba, pero de la noche a la mañana, pues mira, dejé de maquillarme y no me llama ese mundo y no pasa nada. Sí que es verdad que yo ahora también estoy pues
me he visto a lo mejor más de sport, con leggings, sudadera o camisetas más ajustadas. Depende del día y no pasa nada, o sea, pero me encanta ir arreglada. Rollo de sport, ¿por qué? Porque a lo mejor estoy más tiempo sentada, para mí es más cómodo y me siento bien. Pues estás como en ese periodo, opción número 2, de un cambio. Vas a ir como cambiando hábitos. Te veo, opción número 2. Sobre todo también en amistades, estás dejando personas atrás. Yo siempre digo que para dejar hueco lo nuevo hay que decir adiós. O a lo mejor hay personas que a lo mejor que te han provocado, te intentan provocar, pero no es por envidia, son sus carencias que ellos mismos se están atrayendo más energía más negativa. Pobrecitos de ellos, pero bueno, yo cuando a mí me intentan provocar o algún comentario que digo, paso, a ver, si es de fuerza mayor, pues obviamente ahí me voy a encarar, pero a lo mejor como con educación y con elegancia, ¿no? Porque yo me identifico así, ¿no? Pues lo voy a cortar, obviamente, pero si no, digo, mira, este no es mi circo y sigo con mi vida. ¿Por qué tengo que cambiar mi vibración por persona mediocres? Pues ya está, chao pescado, ¿no? Pues siento de que estás como en esa vibración y me encanta, opción número 2. La persona que llega a tu vida es una persona más o menos también mismos pensamientos. Sí que es verdad que no dejas entrar a cualquiera a tu vida. Estás haciendo filtros o personas que no les prestas atención, os lo digo por experiencia, se van de tu vida. Sí que es verdad que a veces tenemos que lidiar con personas que digo, Dios mío, regálame más energía, ¿no? Iluminación para aguantar esta situación, pero no les presto atención, sino les corto muy rápido, me he vuelto muy tajante. O también me encanta, me identifico mucho con la filosofía estoica, ¿no? El libro que ha sacado Pilar Sousa me encanta, lo he leído, me identifico, o sea, me define mucho y para mí esa filosofía me encanta, de empoderarte como persona. Yo no digo aquí de empoderarte, yo soy la mejor, no. De filtrar sobre todo muy bien qué dejas entrar en tu vida. Y gracias a eso también te vas a iluminar o te estás iluminando. Opción número 2. Y también me encanta porque la persona que llega a tu vida, siento que has tenido que lidiar mucho con esto, muchos estigmas que nos marcan en la sociedad, o a lo mejor también, opción número 2, has tenido que lidiar con una pareja que era como el centro de atención, yo, a lo mejor tú le hablabas de alguna situación y era yo, y has tenido que lidiar, o había un poco como de competencia, no sé qué clase de persona estaba en tu vida, opción número 2, pero esa etapa, wow, has hecho así, y has hecho muy bien. La persona que llega a tu vida no iba a haber ni competición ni nada, incluso te va a sorprender. ¿Esto es el amor? Sí, claro, opción número 2. Te tienes que valorar, te tienes que dar tu lugar. Como la persona que llega a tu vida, opción número 2. Y si ves algo que no te cuadra, yo siempre digo que los primeros días, las primeras semanas, las primeras citas es muy importante, vamos a conocernos y vamos a ver, si ves algo que no te cuadra, opción número 2, ahí no es. También opción número 2 me está viniendo, puede ser que con una amistad que tú os dejasteis casualidades de la vida, hubo un poco de mal rollo, cortaste, pero es una persona que ha pasado un tiempo, que quiere llegar a tu vida, en plan, que tal recuperar esa amistad. Yo estoy canalizando que no la dejes porque si algo se rompió esa amistad por algo fue. Y siento de que es algo que tú ya has dejado atrás, siento de que ya no eres la misma persona que eres y debes de cortar. Igual como con comentarios fuera de lugar, también opción número 2, corta. Yo una persona que llega a tu vida puede ser que la conozcas,
o alguien sea de algún pasado específico, que tuvisteis comunicación pero se paró y vuelve a aparecer, pero no siento de que tuvisteis algo en un pasado, no, como que os gustasteis, pero que algo se paró por mil cosas, pero esta persona llega a tu vida, o es una persona totalmente nueva que llega a tu vida porque tú a lo mejor dices, mira, yo no quiero a nadie del pasado, es una persona totalmente nueva. Pero yo siento que la vas a conocer en algún evento social. Redes sociales no, wow, también igual, en la opción número 1 tampoco. Tampoco opción número 2, no te veo ya muy operativo en redes sociales, puede ser a lo mejor algo por trabajo, pues sí. Pero tema personal, yo te veo prestando atención, tu tiempo, atención en otras cosas. Y sí que es verdad que estás dejando o estás vibrando una situación batallando que, wow. Y aquí vemos la emperatriz, ¿no? La varita. Tú tienes el poder de decidir lo que sí, lo que no en tu vida. Como en el documental El Secreto, ¿no? El hombre de milagro, ¿no? Cuando estaba encamado, y esto es una frase que a mí se me quedó, y quiero que se te quede, la estoy analizando para ti, opción número 2. Una cosa es lo que digan ellos, lo importante es lo que piense yo. Opción número 2. ¡Wow! Yo siento que la persona que llega a tu vida empezaréis por una relación discreta. ¿Por qué? Porque quieres estar como segura, a lo mejor cómo va a ir. Sí que es verdad que a lo mejor la relación, o en otros países es normal, ¿no? Que cuando, por ejemplo, en Japón, ya sabéis que me encanta la cultura japonesa, incluso cuando se tiene con algún japonés una cita, ya la tercera cita, es muy normal en la cultura japonesa pedir de salir, si pues, la cosa va en serio. Yo soy más de, bueno, vamos a ir viendo y ya a ver más o menos por dónde puede ir la relación. Que va bien, perfecto, que no, pues oye, mira, pues queda en una lección. A lo mejor lo que no quiero es la próxima relación o pensaba que esta persona era la adecuada o sí. Pero yo siento opción número 2 que con la persona que llega a tu vida, ir conociendo. Puede ser que en un pasado la relación iba más avanzada, pero tú estás en modo vamos a ir viendo. A mí lo que me encanta también opción número 2 porque veo mucho flirteo entre los dos, sobre todo mucha tensión sexual, que en la primera cita va a haber ahí mariposas, esto, chispas, pero yo no te veo que vayáis a intimar, sino yo veo que va a tardar la opción de intimar porque sobre todo también tú te has hecho la promesa a ti mismo opción número 2, que has dejado ya líos, rollos atrás y que ahora y quieres solamente intimar con la persona correcta, adecuada. Y lo harás. ¡Wow! ¡Qué bonito! Opción número 2. Aparte, yo te veo últimamente, bueno, canalizando opción número 2 con el guapo subido, opción número 2. Con más brillo, más flow, ¿no? ¡Wow! Me encanta opción número 2. En plan, aquí estoy yo. ¿Lo ves? ¡Uy! Sí. Y sí que es verdad que yo te veo también opción número 2, que con la persona que lleva tu vida no te vas a poner, ay, ya quiero salir, sí, obviamente te va a encantar, pero quieres actuar o vas a hacer los pasos correctos. Opción número 2. Aparte es una persona bastante fiel, sí que es verdad que has podido tener o sobre todo también opción número 2, yo estoy canalizando que vienes de un pasado también
que te han intentado como manipular, pero eres muy exagerada, exagerado, ves cosas de donde no hay. Eso es manipulación, sí que es verdad que las red flags, banderas rojas, las sabes, vamos, oler. Y con la persona que llega a tu vida te vas a relajar, te va a dar confianza. Siento ese feeling. Aparte que va a haber un flechazo con esta persona. Y no vive muy lejos, de ti, opción número 2. Y siento también que te encanta una cultura específica de un país y siento que a largo plazo con esta persona vas a hacer el gran viaje de tu vida. Pero no en plan curre ni mochilero, no, o sea, en plan a lo alto. Qué bonito opción número 2. Aparte también yo os veo en 2 o 3 años tener una gran estabilidad. De casaros también os veo que vais a llevar a cabo algún proyecto juntos de vida laboral, hijos, no hijos, de viajar o de tener perritos, gatitos, lo que sea. Ya me entendéis, ¿no? Un proyecto juntos. Aparte de que veo también un matrimonio, que tú ahora mismo no es que entre en tus planes, pero sí que es verdad que siempre has tenido pues la ilusión de poder casarte, pues claro que sí, pero con la persona correcta, la persona que te va a iluminar, opción número 2. ¡Wow! Aparte yo también estoy canalizando opción número 2, que te veo como más vistiéndote más juvenil. ¡Wow! Me encanta. Con más elegancia. Y aparte también lo que os decía, que también para algunos veo como viviendo un poco como más apartados, tipo casita o dúplex, en un sitio que te va a enamorar. Si ahora mismo, opción número 2, estás viviendo en un sitio que no te gusta, tómatelo como algo temporal, nada para siempre. Siento que estás viviendo en un barrio o algo que hay como bares, los típicos estos con malas energías, lo que sea, y te está afectando. Yo siempre digo, lleva lo mejor que puedas, opción número 2, pero yo siento que a corto plazo aquí hay un cambio de vivienda, ¿eh? O con esta persona o como circunstancial, que vas a poder dar ese salto cuántico, opción número 2, pero yo te veo un gran cambio de vivienda, ¿eh? Donde estás viviendo por fin lo vas a dejar atrás, o sea, irte a un lugar más tranquilo, más seguro, opción número 2. Incluso yo también te veo con tu pareja o un proyecto que lo vas a llevar a cabo y yo te veo trabajando desde casa. Opción número 2. Atrévete, da ese paso. Asesórate, infórmate. Yo no digo que lo dejes todo de la noche a la mañana, pero que te... Perdón. Que te inspire en cómo lo ha podido hacer esas personas. Que ese proyecto, lo que tú anhelas y deseas, inspírate. Opción número 2. ¿Qué más? ¿Qué más? Wow, eres una persona bastante evolucionada. Opción número 2. Para ti el 2020, ya sé que el 2020 se movió muchas energías. Fue un gran despertar, sobre todo también en el 2012. Y me encanta porque yo veo últimamente mucha gente muy despierta, opción número 2. Incluso libros más espirituales que entiende más la gente, o veo también. O más gente también que no es tan adictiva a redes sociales, que pueda leer más. O puede ser yo también estoy canalizando que te apuntes o vayas a algún evento de algún club de lector y puedas conocer a esta persona o personas interesantes que puedas hablar de temas que a ti te gustan, opción número 2. Y siento también que te vas a mover más por temas holísticos, te encanta tema de ovnis, de ángeles, de física cuántica. Te veo también moviendo temas por ahí, opción número 2, y la persona que llega a tu vida.
Y te espera un año que vas a dar escalones, opción número 2. Se te van a abrir las puertas, vamos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y para alguien que ya ha trascendido, que no está en esta 3D, opción número 2, tienes a tu equipo de luz que cuida de ti. Y que hay alguien siempre que te da un beso de buenas noches. Tú notas energía, no son alucinaciones tuyas, opción número 2. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y ahora, mensaje específico para ti, ¿qué energías te estás moviendo? ¡Wow! Eres una persona que en estos momentos estás trabajando más, que tú eres digno, yo soy digna, te mereces todo y más, todo el reino. Eres una persona que estás trabajando tu paciencia, tu equilibrio mental sobre todo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. También yo te veo que debes de tener más como tu tiempo para ti, de como éramos pequeños, ¿no? Yo no te digo que te compres y me voy a poner a jugar a las Barbie, no, no, como dice alguien cercano a mí, que en menos de decir Barbie dice Barbier. Pobrecito mío, no sabía leer mucho y mira, y siempre tenemos ahora la broma de Barbier. A lo que quiero decir, opción número 2, que conectes más con tu mundo interior, que tengas como también de despeje de esta 3D, ¿no? Que si te encanta pasear por la naturaleza, hazlo. Que si te apetece pintar, hazlo, hacer un puzzle, leer, bailar, lo que sea, pero haz cosas que te hagan feliz, que te hagan vibrar la vibración. Opción número 2. ¡Wow! Y esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme este pedazo de like. Opción número 2. Te invito también a que veas la opción número 1. Gracias, gracias, gracias por verme. Opción número 2. Recuerda dejarme un corazón para que yo vea mis corazoncitos preferidos. El color que más te resuene, da igual. Y sobre todo, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com, info en mi web. También tengo mis libretas de Amazon para que manifestéis todo lo que deseéis. Gracias, gracias, gracias por verme. Suscríbete, regálame un like. Cuídate, también te invito a que veas la opción número 1 para canalizar, para recibir más información. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!